Y buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 4 de Hablando con un monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Como siempre, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. No tome aire. Bueno, esta vez no tengo nada más que decir, así que pasemos directo con el fanfic. Capítulo 4. Reconocimiento. Texto del capítulo 18. Un día después. Este va a ser un desastre. Los ojos de 18 estaban muy abiertos mientras se veía a sí misma. Inicialmente había asumido este proyecto medio esperando fracasar durante el intento. Para su sorpresa, sus esfuerzos resultaron en un éxito revelador. Su cabello estaba cubierto por una peluca negra oscura con cabello largo y lacio que le llegaba hasta las caderas y flequillo que ocultaba parte de su frente, que de otro modo sería grande. Sus ojos azules típicamente fríos como el hielo habían sido reemplazados por simples ojos negros con la ayuda de lentes de contacto. Su tez de piel pálida se había oscurecido con un toque de tónico, dándole un color un poco más melocotón. Rara vez usaba maquillaje, pero se alegraba de que en sus años de juventud lo hubiera hecho, ya que sus labios ahora eran de un tono rosado sin pretensiones. No había podido hacer nada con la forma de sus ojos, pero un delineador de ojos colocado de manera efectiva había hecho maravillas para darles un aspecto más oscuro y pronunciado. 18 parpadeó, todavía mirando a la persona en el espejo como si estuviera mirando a otra persona. Su plan había funcionado, o al menos, hasta ahora lo había hecho. Casi no se parecía en nada a su antiguo yo. Claro, si realmente entrecerrabas los ojos, podías ver fragmentos de ella a través de la fachada. La agudeza de su mirada, la frialdad de su comportamiento, la forma general de su cuerpo. Eran cosas que no podía cambiar, pero esas pocas cualidades difícilmente la delatarían si alguien la viera más que ella misma. Ella se rió. Apuesto a que si me fuera ahora mismo, incluso podría engañar a 17 haciéndole creer que soy otra persona, tal vez debería salir y saludar. La expresión de su rostro no tendría precio. Su sonrisa vaciló. No, probablemente me atacaría si hiciera eso, y ahora mismo no quiero tener que ir a casa a buscar de nuevo después de que explote una habitación conmigo dentro. Suspiró mientras se quitaba la peluca de la cabeza y la miraba con una mirada contemplativa. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Fue este realmente el mejor curso de acción? Se había tomado mucho tiempo para pensarlo en comparación con el resto de sus planes, y hasta ahora, este parecía ser el mejor del grupo. Bueno, lo mejor en términos de obtener resultados, lo peor en términos de hacer algo que realmente quería hacer. Apesta mucho. Se regañó mentalmente cuando comenzó a imaginar lo que tendría que hacer en unas pocas horas. Necesitaba hacerse pasar por una de estas muchas cucarachas de la humanidad para poder acercarse lo suficiente a Blondie sin que el bastardo la atacara. El tiempo suficiente hasta que obtenga su respuesta. Se dijo a sí misma cerrando los ojos mientras sus dedos se curvaban en puños. Odiaba la idea de devaluarse a sí misma como un simple ser humano. Incluso si era solo por un tiempo, incluso si solo era fingiendo, la sola idea de dejar que otros creyeran que ella era débil según cualquier definición de la palabra la enfermaba hasta la médula. Su cabeza se volvió lentamente hacia la ventana abierta junto a su mesita de noche. La brisa la llamó con un viento lento que empujó suavemente contra sus persianas. Le llamó una pregunta silenciosa de si realmente iba a hacer esto o no. La mandíbula de 18 se tensó mientras se colocaba la peluca en la parte superior de la cabeza. Colocó un solo pie sobre el borde de la ventana antes de despegar hacia el cielo. Voló en línea recta, su determinación de obtener su respuesta la empujó cada vez más lejos de las comodidades de su hermano, de su hogar temporal, de su rutina típica y más cerca de la ciudad, West City, el lugar donde estaba decidida a encontrar su respuesta. Caminó otros 100 pies hasta que su disgusto creció demasiado y se dio la vuelta hacia su ventana aún abierta. Cuando aterrizó de regreso a su habitación, arrojó la peluca al otro lado de la habitación a un cajón abierto. Mañana. Iré mañana, una vez que pueda soportar fingir ser uno de estos humanos repugnantes. Se dijo a sí misma mientras comenzaba a limpiarse el maquillaje que cubría su rostro. Trunks, suave. Mientras sentía que su mente nublada salía lentamente de las profundidades de la inconsciencia, esa fue la primera palabra que pasó por sus pensamientos. Siento algo, suave, debajo de mí. Sus ojos estaban cerrados cuando se despertó, pero aún podía decir que estaba acostado en una cama relativamente suave. Lo siguiente que notó fue el ruido constante de beeping que sonaba regularmente a solo unos metros de su cabeza. Sus ojos se abrieron lentamente, su visión se encontró con un conjunto esperado de entornos.
Esta era una habitación de hospital, completa con un televisor de varias décadas de antigüedad montado en la esquina superior derecha de la habitación que reproducía viejas reposiciones de programas que eran populares hace una década. Nada nuevo se transmite hoy en día. Es curioso cómo nadie quiere hacer películas durante el apocalipsis. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, absorbiendo su contenido. Un simple juego de sillas contra la pared. Una bolsa intravenosa que contenía lo que Trunks podía reconocer como agua vieja. Una simple cortina que lo separaba del pasillo que corría perpendicular a su habitación. Podía escuchar los ruidos de dolor de otras personas dentro de la unidad. Parecía que había muchos heridos después del incidente contra Android 18. Un ceño agrio tiró de los labios del joven Saiyajin cuando su mente volvió a la pelea. Sus ojos se desviaron hacia abajo. Podía ver un lío de vendajes y algodón que estaban haciendo todo lo posible para detener todo el sangrado de los numerosos cortes que aún podía sentir en todo su cuerpo. Sus ojos recorrieron su brazo hasta su mano, que actualmente estaba envuelta en un yeso diseñado apresuradamente. Fue útil en el mejor de los casos, pero Trunks no culpó al hospital en el que se encontraba actualmente por su tratamiento menos que estelar. Imaginó que había varias personas mucho menos afortunadas que él a pesar de enfrentarse cara a cara con el monstruo que hizo todo esto. Trunks dejó que una sonrisa triste consumiera sus labios. Cara a cara, apenas. Quería fingir que había luchado valientemente, que sus esfuerzos habían marcado la diferencia, que al menos había hecho algo para ayudar en el conflicto. Pero sabía que ese no era el caso. Ella me destrozó por completo. Me derribó como si nada. No era una distracción, y mucho menos un desafío real. Su expresión cayó cuando su única mano buena se apretó en un puño. Estaba indefenso. A pesar de todo este poder y herencia Saiyajin. Al final fui tan víctima como el resto de esas personas. Esperar, las cejas del chico se fruncieron cuando se dio cuenta de algo. ¿Por qué, me perdonó? Ella lo había golpeado hasta convertirlo en pulpa, su último recuerdo de la pelea fue que su pie entró en contacto con su cabeza. ¿No podría haber pensado que lo había matado, lo había hecho? Trunks se mordió el labio inferior pensativo. No cuadraba. Ella había estado allí, ¿por qué no lo había rematado? Quizás, tal vez algo la distrajo, tal vez pensó que ya estaba muerto. Esas fueron las únicas razones que tuvieron sentido para él en ese momento. Los androides no eran conocidos por sus actos de misericordia, por lo que tenía que ser otra cosa. Sin embargo, Trunks no tenía ni idea. El adolescente pensó en el asunto por un momento más antes de suspirar y descartarlo. De una forma u otra, no importa. Estoy vivo. Eso es todo lo que importa. El adolescente comenzó a empujarse hacia arriba para sentarse, pero rápidamente se detuvo cuando una ola de dolor lo golpeó por el esfuerzo. El adolescente hizo una mueca al sentir que todas sus heridas protestaban por sus acciones. No hay analgésicos en su sistema. Los analgésicos eran una rareza en esta época, reservados para aquellos con lesiones tan graves que no podrían permanecer conscientes sin gritar de agonía si no fuera por los relajantes musculares. Aprendiendo de su error, el niño lentamente comenzó a empujarse a sí mismo para sentarse. Sus ojos miraban alrededor de la habitación, cayendo en la ventana justo al lado de él por un momento antes de seguir adelante. El sol se arrastraba lentamente sobre el horizonte, proyectando un solo rayo de luz en su habitación oscura. Sin embargo, su mente estaba en otra parte mientras reflexionaba sobre la pelea que condujo a su admisión involuntaria en esta instalación. Recordó haber llevado su poder al límite, dándolo todo en la pelea a pesar de las probabilidades. Recordó haber llamado a la transformación que había estado casi seguro de que ocurriría. Todas las piezas correctas estaban allí: odio, necesidad, una situación extrema, todas las condiciones que Gohan le había explicado desencadenarían la transformación. ¿Qué significaba entonces si seguía fallando incluso cuando se habían cumplido todos los requisitos? Si él era un Demi Saiyajin, al igual que Gohan, con un padre que había podido convertirse en un Super Saiyajin, al igual que el padre de Gohan, eso significaba que el problema soy yo. El chico dijo el resto del pensamiento en voz alta. Tenía que ser él. ¿Qué otra cosa podría ser? Había marcado cada una de las condiciones a la perfección. Las estrellas se habían alineado para que él se transformara allí, todo habría tenido sentido si se hubiera transformado. Al igual que su madre, si todas las variables fueran iguales, entonces el producto final debería producir resultados similares, si no idénticos. Soy la variable final, murmuró para sí mismo. La terminología de su madre se abrió paso en sus pensamientos.
Por una razón u otra, de alguna manera él era la pieza que no encajaba en este complejo rompecabezas para convertirse en el legendario Super Saiyan. ¿Qué podría ser? ¿Eso significaba que simplemente no podría transformarse? ¡No! Eso no puede ser cierto. No puede ser. Si eso es cierto, si eso era cierto, todo su entrenamiento, todo su esfuerzo, todo este dolor por el que estaba pasando sería no. Rohan, con toda la fuerza que tenía, no era lo suficientemente fuerte por sí solo como para acabar con los androides. Eso le dejaba a él tomar el relevo, pero luego, ¿qué pasa si no pudo? A Trunks no le gustaba pensar en eso, en lo que significaba si no podía convertirse en la leyenda. Forzó los pensamientos mientras hacía todo lo posible por pensar en otras cosas. Comenzó a pensar en cómo podría seguir adelante, convertirse en la leyenda. Solo necesitaría un poco más de entrenamiento, ¿verdad? Se había acercado más que nunca, ¿verdad? Pero luego eso planteó la pregunta, ¿qué pasaría si nunca llegara a ese punto? ¿Y si nunca se rompió? ¿Qué pasaría si se acercara más y más, pero nunca en realidad? Cerrado. Hacia arriba. Cerebro. Trunks gritó golpeando su mano buena contra su frente. Necesitaba ocupar su mente con cualquier otra cosa, solo algo para llenar el vacío y suprimir las dudas. Comenzó a disparar rápidamente idea tras idea para limpiar su mente. Entrenamiento de Gohan, delicioso cereal, intravenosas, ese programa de televisión con todos los ninjas, poder volar, papá, mamá. Sus ojos se abrieron de par en par. Mamá. Inmediatamente, el niño comenzó a salir de su cama, ignorando las protestas de dolor de la plétora de heridas que cubrían su cuerpo. Mamá debe estar muy preocupada. Ella no tiene idea de lo que me pasó. El joven inmediatamente comenzó a cojear hacia la ventana. Podía escuchar pasos entrar en la habitación detrás de él mientras se dirigía hacia el vidrio. Hola. Creí oír algunos gritos, ¿eres tú? Trunks miró por encima del hombro mientras la mujer se quedaba boquiabierta. Joven. No deberías levantarte de la cama. Ni siquiera estás cerca de ser curado lo suficiente como para moverte. El adolescente la estudió mientras ella señalaba enojada hacia su cama. Era una mujer de aspecto bastante cansado con una cara bonita y un aura maternal a su alrededor. Podía imaginarla teniendo un pequeño sentado en casa esperándola. Es por eso que necesito llegar a casa lo más rápido posible, antes de que esté en tierra tanto tiempo que olvide cómo se ve el sol. Tenía una media sonrisa mientras abría la ventana detrás de él. La mujer se congeló de miedo cuando la brisa fría entró por la ventana del tercer piso. Ahora mantengamos la calma aquí. No hay necesidad de actuar precipitadamente. Ella estaba levantando lentamente las manos de una manera calmada mientras daba pasos lentos hacia él. Trunks dejó escapar una suave risa. Ella pensó que era un saltador, ¿no? Relájate. Habló en un tono tranquilo mientras levantaba una pierna y la colocaba en la cornisa. No me voy a lastimar. Antes de que pudiera responder, el niño se volcó por la ventana. La escuchó gritar un momento después, sus pies corriendo para llegar a la cornisa antes de que fuera demasiado tarde. El adolescente sonrió para sí mismo cuando inmediatamente comenzó a manipular su ki, ajustándolo para que ahora estuviera flotando frente a la ventana. Se encontró con la mirada de la mujer con una sonrisa desconcertada. Sus ojos estaban tan abiertos como podían estar ahora, su mandíbula floja mientras miraba al joven flotante. ¿Ves? Te dije que no me lastimaría. Hizo todo lo posible por sonar tranquilizador. No todos los días veías a alguien suspendido en el aire. Bueno, no todos los días encontrabas a alguien que no fuera Gohan o los androides suspendidos en el aire. ¿Bedu, qué? Fue todo lo que pudo sacar mientras permanecía rígida junto al alféizar de la ventana. Trunks no pudo evitar reírse, lo que se extendió por sus hombros aún heridos. Jaja, ay, hizo una mueca, duele reír. Relajando su rostro, el chico sonrió. ¿Fuiste tú quien me hizo los vendajes? Un lento asentimiento. Bueno, hiciste un gran trabajo. Desafortunadamente, tengo que irme ahora, tengo a alguien en casa esperándome, probablemente enojado, dejó escapar un suspiro antes de saludar con su mano buena. Sé ella. Te debo uno. Girando, despegó en el aire. Detrás de él, la joven se desplomó en el suelo por la conmoción. Bulma, dedos delgados envueltos alrededor de una herramienta similar a un bolígrafo con un agarre delicado pero firme. El instrumento en su mano se movía con una eficiencia metódica, bailando alrededor de los circuitos de cables con una precisión y delicadeza impresionantes. Fue el trabajo de alguien con años, no, décadas de experiencia en el campo. Bolsas oscuras manchaban la base de sus ojos azules.
Su cabello azul brillante estaba desordenado, recogido en un moño para mantenerlo fuera del camino y poco más. No había dormido ni un minuto anoche. ¿Cómo podría ella? Su bebé no había regresado a casa después de la sesión de entrenamiento de la que le había hablado. Había tomado un avión cápsula para ir a investigar dónde le había dicho que estaría entrenando solo para no encontrar nada. Más tarde había visto una historia en las noticias sobre un ataque de uno de los androides. Había habido un centenar de víctimas con docenas de heridos, la mayoría todavía en estado crítico. Incluso hubo informes de que se había producido una pelea unos minutos después del ataque inicial, pero eso aún dependía de la especulación. ¿Había salido Trunks y luchado solo contra los androides? ¿Su hijo pequeño quedó atrapado en el ataque? ¿Iba a ver alguna vez? ¡No! No se ha ido. Simplemente se perdió o decidió quedarse fuera esta noche durante alguna razón, no podía creerlo, no lo creería. Una realidad en la que su hijo, su bebé, el hijo que había criado para ser un joven guapo e inteligente del que no podría haber estado más orgullosa, estaba muerto. Fue discordante por decirlo menos. La sola idea hizo que la mujer mayor entrara en pánico. Su cuerpo temblaba de miedo, preocupación y terror. Ella necesitaba a su hijo al igual que él la necesitaba a ella. Si se hubiera ido, ¿qué le quedaba? Él era para lo que vivía, su todo, su hijo. Ella era la mitad de él era lo que la mantenía motivada en este infierno, la razón por la que se despertaba todos los días e hacía todo lo posible para hacer que el mundo fuera un poco mejor que antes. Todo era para él, para que un día su futuro fuera brillante. Dejó escapar un suspiro tembloroso y extendió la mano para tomar una botella de agua medio vacía que había colocado en su escritorio de trabajo. Había llorado 4 veces durante la noche cuando la ansiedad abrumó a la pobre mujer y estaba deshidratada. El proyecto que tenía ante sí era poco más que una distracción. A ella no le importaba un comino si realmente completaba la cosa, pero al menos mantenía parte de su mente alejada del hecho de que su hijo podría estar muerto. La mujer se levantó de su silla, con una taza de café vacía en la mano. Supongo que puedo conseguir más, murmuró para sí misma antes de dirigirse hacia la cocina. No pudo dormir en toda la noche, la idea de irse a la cama sin saber con certeza que su bebé estaba a salvo le resultaba ridícula. Su mente brilló con el pensamiento de Gohan. El joven estaba dormido, descansando mientras sus heridas sanaban lentamente. Había pensado en despertarlo en medio de la noche, pidiéndole que hiciera esa cosa de detección de ki que hace para ver si podía encontrar a su hijo. No tomó mucho tiempo darse cuenta de los problemas con ese plan. Sabía lo dedicado, lo serio que era Gohan. Si ella le preguntaba, no había ninguna duda en su mente de que él se levantaría y trataría de encontrar a Trunks él mismo a pesar de sus heridas. Bulma había visto sus heridas de primera mano, demonios, ella había sido la que las había vendado. Sabía que si intentaba levantarse y moverse en ese momento, las consecuencias podrían volverse fatales. A veces Bulma deseaba no tener la mente de un genio. Odiaba lo rápido que su mente rompería la esperanza a la que se aferraba tan desesperadamente con un realismo brutal. Sabía que era poco probable que su hijo sobreviviera a un ataque de android, si se enfrentaba a ellos, bueno, sabía de primera mano lo que le sucedía a la mayoría de las personas en las que los androides ponían sus ojos. Terminan de, actividad en la puerta principal el sistema automatizado llamó. La taza de café ni siquiera había tocado el suelo cuando la mujer se dio la vuelta y comenzó a correr por el pasillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se movía lo más rápido que podía hacia donde se encontraban los monitores de seguridad que había instalado. Con el aumento de la tasa de criminalidad, tuvo que tomar precauciones adicionales por su propia seguridad. Por supuesto, era amiga de un hombre que podía hacer press de banca en un planeta, y tenía un hijo que podía atravesar el cemento, pero de todos modos no estaba de más estar en el lado seguro. Por favor, sé mi bebé. Ella suplicó mientras doblaba una esquina y se deslizaba contra una pared. Maldiciendo, rápidamente tiró sus calcetines antes de continuar por el piso de madera hasta la sala de vigilancia. Abriendo la puerta de golpe, Bulma se inclinó sobre la pantalla monitoreando la puerta principal con respiraciones entrecortadas. Era Trunks. Era su bebé. La mujer inmediatamente sintió que sus piernas se doblaban, una noche literal de estrés y ansiedad finalmente se desvaneció con una ola de alivio. Su hijo estaba vivo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la mujer mientras se recomponía y comenzaba a ponerse de pie. Una gran sonrisa consumió su rostro mientras miraba el monitor. Esa sonrisa cayó lentamente mientras estudiaba más a su hijo. Su rostro estaba tan magullado que una gran parte de él era de color negro puro.
Podía ver una ternura en su paso, como si le doliera estar parado allí. Y su mano derecha estaba envuelta en un yeso construido tan apresuradamente que ni siquiera podía distinguir la forma de una mano. Sus labios se contorsionaron en un profundo ceño fruncido. Su hijo estaba vivo y se había enfrentado a los androides. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo podía hacerle eso después de todo lo que ella hizo por él? Podía ser razonable, entendía que Gohan necesitaba entrenar a Trunks para que pudiera enfrentar futuras amenazas. Había llegado a un acuerdo con ese hecho, sabiendo que lo más probable es que su hijo arriesgara su vida en el futuro. Pero eso fue en el futuro. En este momento, Gohan había dejado en claro que nunca debía salir solo para enfrentarse a los androides, una regla con la que ella personalmente no podía estar más de acuerdo. «Oh, pequeño», comenzó a murmurar enojada en voz baja mientras comenzaba a marchar con pasos pesados hacia la puerta. No pasó ni un minuto cuando abrió los múltiples cerrojos que mantenían sellada la enorme puerta y la puerta giró hacia un lado. «Bueno, mira quién es», dijo en algún lugar entre un grito y un rugido. La cabeza del adolescente bajó, su largo cabello oscureció sus ojos. «No tienes nada que decir. No es una mamá que te haya mantenido despierta toda la noche, preocupada, enferma porque decidí luchar contra los androides a pesar de que Gohan estaba fuera de servicio. Eres un niño. Y el hecho de que podrías haber muerto. Lo siento mamá, lo siento mamá no es suficiente esta vez. ¿Te das cuenta de lo arraigado que estás en este momento? Pensé que podía confiar en ti. Pensé que podría creerle a mi propio hijo cuando me dijera que iba a...» Sus palabras comenzaron a desvanecerse cuando notó que el hombro de su hijo comenzaba a temblar, su cabeza aún baja. Sin previo aviso, el niño chocó con su madre, envolviéndola en un abrazo mientras las lágrimas caían a torrentes por sus mejillas. La expresión de Bulma se suavizó de inmediato. «¿Qué diablos estoy haciendo?», pensó para sí misma mientras inmediatamente le devolvía el abrazo, sintiendo que el hombro de su pequeño temblaba de dolor. Simplemente luchó contra los androides. Tiene 14 años por el amor de Kami. Es solo un niño. Acaba de pasar por una experiencia traumática y tu primer instinto es gritarle. Bulma se regañó a sí misma por su respuesta inicial. Tal vez estar despierto durante tanto tiempo había resultado en una respuesta menos que razonable. Está bien, ella arrulló suavemente mientras pasaba suavemente su mano por el cabello lavanda de su hijo. Podía sentir que su camisa se recogía con sus lágrimas. A ella no le importaba. Si su hijo necesitaba llorar después de lo que acababa de pasar, bien podría llorar. Mi bebé, mi pobre bebé. Bulma estaba teniendo dificultades para mantener la calma mientras sentía a su hijo temblando en sus brazos. El hecho de que su hijo, la única persona que amaba más que a nada en el mundo, acababa de ser herido tanto que lloraba activamente en sus brazos le hizo llorar. Quería protegerlo, recogerlo y llevarlo a un lugar seguro. Quería hacer algo para que todo fuera mejor. Quería ser una buena madre y asegurarle que ahora estaba a salvo, que ella lo manejaría. Pero cuando eso eran los androides, ¿qué podía decirle? Ella no podía mentirle. Él no le creería. Todo lo que podía hacer era abrazarlo con fuerza y asegurarse de que supiera que lo amaba. Así que eso es lo que hizo. Pronto ambos estaban llorando. Finalmente, después de un minuto, lo escuchó gritar algunas palabras. «Lo siento mucho, mamá. Realmente, no sé en qué estaba pensando, olfateando, solo quiero ayudar. Lo sé bebé, sé que lo sabes. Olfatear, por favor, no se lo digas a Gohan». Bulma se puso rígida ante esto. «¿No se lo digas a Gohan?». Por supuesto que se lo iba a decir a Gohan, ¿cierto? Se merecía saber que su hijo acababa de irse y desafiar a los androides por sí mismo, ¿cierto? Ella frunció el ceño. Sabía que, como madre, este era un momento importante. Sabía que lo responsable en ese momento era ir a decírselo a Gohan de inmediato para que pudiera responder adecuadamente a un evento tan importante. También sabía por qué estaba tan asustado. ¿Qué pasaría si la respuesta de Gohan fuera dejar de entrenar al joven? Sabía que lo que Trunks quería más que nada era marcar la diferencia, volverse grande y fuerte como lo había hecho su padre y ayudar a detener a los androides. Lo aplastaría si Gohan decidiera dejar de entrenarlo para esto. Pero eso no significa que no debas saberlo, pero este no es el momento de discutir esto. Es hora de ser mamá. Bulma le sonrió a su hijo. ¿Qué tal si te traemos un tazón grande de tu cereal favorito y vemos un buen espectáculo? ¿Cómo suena eso?
Revisaría sus vendajes más tarde, a partir de ahora podía decir que se había hecho lo suficientemente profesionalmente como para no justificar una preocupación inmediata. Además, en un par de días el sensu estaría listo y no tendrían que preocuparse por curarse adecuadamente. En este momento se daba cuenta de que su hijo necesitaba una victoria, aunque fuera pequeña. Trunks olió una vez más, las lágrimas finalmente se secaron cuando asintió una vez. Está bien, vamos a hacer eso, Kai. De acuerdo. 18, 2 días después, le tomó 2 días más de disgusto absoluto antes de que 18 finalmente superara la idea de ser vista como un humano de todas las cosas. Ahora estaba disfrazada, el largo cabello negro la molestaba mientras flotaba varios cientos de pies hacia arriba mirando hacia West City. Estaba segura de que estaba lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera verla desde allí. ¿Sabes qué? Escupió mientras un mechón de negrura se le atrapaba en la boca. Por eso prefiero el pelo corto. Ella odiaba esto. Odiaba todo lo que planeaba que sucediera en las próximas horas. El plan era simple. Explota un edificio desde lejos, sumérgete en un callejón, finge ser una de las víctimas cuando llega Blondie, acércate a él y mira si no puede deslizar su pregunta hipotética mientras hablan. Ella ya había planeado como planeaba expresarlo también. Había repasado la conversación docenas de veces, prediciendo que 2 zapatos buenos diría Blondie. Oye, eres tan fuerte Blondie, ¿por qué eliges luchar contra los androides? ¿No serías más feliz si fueras más como ellos? ¿Conquistar el mundo o algo así? 18 frunció el ceño. Odiaba hacer que su pregunta sonara tan estúpida, pero necesitaba que sonara lo más casual posible para que él pensara en ello. Imaginó que lo haría, la mujer cerró. Probablemente tendría que parecer coqueta durante esos pocos minutos si quería que él realmente le prestara atención el tiempo suficiente para dar una respuesta. No podía liderar con la pregunta, lo sabía. Tendría que entablar una pequeña charla antes de poder mencionarlo. Ella resistió el impulso de vomitar. Volviendo a su conversación simulada, ya había descubierto lo que diría Blondie, o simplemente lo que él diría. Lucho contra los androides porque es lo correcto. ¿Por qué tengo que proteger a mis amigos y familiares? Ella se rió. Sabía que probablemente no lo expresaría exactamente así, pero la hizo reír pensar que hablaba con voz de superhéroe como el idiota que era. Ella ya había planeado su contraargumento a este tipo de comentario. ¿Pero qué pasaría si no te importara la moral? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si no tuvieras una familia o amigos que proteger? ¿Crees que habrías resultado de la misma manera que los androides? Fue un poco en la cabeza, pero esperaba que la respuesta fuera algo como, tal vez. Sí, tiene sentido. Si no fuera un idiota tan estúpido, probablemente sería como los androides. Ella lo imaginó babeando mientras decía esto. Y eso sería todo lo que se necesitaría. Ella tendría su respuesta. Si pudiera admitir que con toda esta moral ausente, se volvería como ella, entonces eso lo resolvería. ¿Cierto? Ella frunció el ceño. Esa no era exactamente la pregunta que estaba haciendo. No estaba preguntando si él resultaría como ella, estaba preguntando si continuaba por este camino, la llevaría a su eventual autodestrucción. El único problema fue, ¿cómo podría lograr una respuesta a esa pregunta? Oye, ¿crees que una vez que los androides hayan matado a todas las personas, eventualmente se volverán unos contra otros y se matarán entre sí? Esa no es una pregunta extraña en absoluto. De hecho, todas sus preguntas eran extrañas. Peor aún, no sabía cómo dirigir la conversación en esa dirección. Suspiró. Esto va a ser un espectáculo de mierda. Lentamente, 18 comenzó a bajar antes de caer en picado tan rápido que estaba segura de que nadie la había visto. Rápidamente aterrizó en lo alto de un edificio de 5 pisos. Su cabeza se movió de lado a lado, asegurándose de que nadie estuviera sentado en la parte superior del techo. Un jardín comunitario, algo de caca de pájaro, los pájaros, pero por lo demás estaba a salvo. Miró hacia abajo y revisó su atuendo. Llevaba unos jeans ajustados con botines negros que le daban un poco de tacón. Su blusa también era simple, una camisa negra de manga larga con mangas a rayas blancas, la base de la camisa bordeaba su estómago. También había decidido agregar unas lindas gafas de montura gruesa con lentes falsas para distraer la atención de lo aguda que podía ser su mirada a veces. Se veía bien, pero no demasiado. Necesitaba parecer lo suficientemente linda como para que Blondie quisiera hablar con ella, pero no tanto como para que tuviera un espectáculo. No podría contenerme si lo viera mirándome de arriba a abajo. Ella gruñó. Odiaba este plan.
Su cabeza se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha mientras estaba de pie en la cornisa mirando hacia la ciudad. Este no era el edificio más alto, pero definitivamente no era el más corto, lo que le daba una vista decente de la ciudad. Había elegido este edificio por dos razones: una, era lo suficientemente alto como para que la mayoría de la gente no mirara hacia arriba y la viera, y dos, tenía un callejón al lado en el que sabía que podría sumergirse sin que nadie se diera cuenta. Hablando de eso, necesitaba asegurarse de que nadie la notara. Caminando hacia el costado del edificio, la mujer subió a la repisa. Frente a ella había un edificio vecino de la misma altura. Los dos bloquearon perfectamente los rayos del sol para crear el callejón oscuro de abajo. Echó un último vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera mirando antes de salir del edificio y caer en picado. Aterrizó justo detrás de un contenedor de basura que apestaba a vómito. Asqueroso, 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 asqueroso. 18 inmediatamente se alejó del contenedor de basura tapándose la nariz. Había olido muchos fluidos corporales por todas las formas en que ella y su hermano habían torturado a la humanidad, pero el vómito nunca había sido un olor que pudiera soportar por mucho tiempo. No había escapado del olor hasta que estuvo en el borde de la acera y al final del callejón. Hizo una pausa cuando vio a la gente pasar junto a ella sin pestañear. Esto es, así que, raro. Se puso rígida mientras docenas de personas pasaban junto a ella en ambas direcciones en esta concurrida acera. De vez en cuando recibía miradas de un transeúnte que notaba su presencia, pero nunca era más que una mirada pasajera antes de que estuvieran en camino. Dio un solo paso hacia el flujo de personas y observó cómo el río de civiles acomodaba su presencia, caminando a su alrededor sin lanzar una sola mirada aterrorizada en su dirección. 18 estaba atónito. No esperaba que su disfraz fallara, pero ella no había estado preparada para esto. Una cosa era estudiarlos desde lejos, verlos caminar tranquilamente cuando estabas a varios cientos de pies de altura esperando para comenzar la matanza. Pero, verlos al frente, a poca distancia, fue discordante. Rara vez veía a una persona de cerca con una expresión que no fuera de terror absoluto. Es interesante ver todos estos rostros tranquilos y relajados pasar junto a ella. Si no fuera por su completo y absoluto disgusto con la humanidad, incluso podría encontrar esto agradable. Ver las cosas desde adentro, pretender ser normal. Era como cuando era una niña y fingía que era una doctora o una enfermera que controlaba a 17. Vamos, quítate del camino ya. En serio, bloquea la carretera, muévelo. Una voz detrás de ella se quejó. ¿Qué diablos me acaba de decir? 18 se puso lívida de inmediato mientras se daba la vuelta. Un humano, no, un gusano acababa de decirle que se moviera. Ante ella había un hombre bajo, más o menos de su estatura, con el pelo corto recortado y un traje de negocios de aspecto caro. Ella frunció el ceño cuando se encontró con su mirada con una mirada intensa. Casi se había resbalado, había retirado una mano para atravesarla en su pecho antes de calmarse en el último segundo. No puedes manchar de sangre este atuendo. Y no puedes matar gente o las noticias se difundirán. El hombre se congeló al encontrarse con la intensidad de su mirada. ¿Quieres volver a correr eso por mí? Habló bruscamente. Estaba claro para ella que nunca se había enfrentado a su rudeza. También sabía que su mirada podía ser muy intimidante. Años y años de práctica. Ella sonrió internamente, disfrutando de la expresión de nerviosismo en su rostro mientras daba un paso atrás, chocando con un hombre justo detrás de él. No dije nada. De repente tartamudeó cuando el hombre detrás de él se quejó. Ella sonrió. Respuesta correcta. Dijo antes de girar sobre sus talones y caminar hacia el otro lado. No tenía que comenzar el plan en este momento. Disfrutaba un poco de todos asumiendo que era solo una niña simple, tonta, débil. Lo hacía aún más satisfactorio cuando ella hacía algo para aterrorizarlos. Era casi como cuando ella y su hermano habían comenzado sus vidas como dioses de este mundo. Cuando nadie conocía sus rostros y podían caminar por una ciudad o pueblo sin que nadie asumiera nada. Luego, por lo general, lo explotaban. Odiaba hacerse pasar por humana, pero tenía que admitir que había algunos lados positivos. Nadie lo sabía. Nadie podía ver que ella era en realidad el demonio que todos temían en la noche. Todos vieron a una linda niña con anteojos y un marco delgado y débil. Un lobo con piel de cordero. Una sonrisa maliciosa tiró de los labios de la mujer. Se iba a divertir un poco. 18, 2 horas después, señora. ¿Estás bien? De acuerdo, esto es realmente divertido.
18 hizo todo lo posible por fingir que luchaba para ponerse de pie. A solo unos pasos de distancia se encontraba lo que alguna vez fue una camioneta negra de diseño simple con llamas cursis corriendo a su lado. Ahora era un desastre arrugado de metal y vidrio. Parece una lata de refresco aplastada. 18 observó en silencio. Comenzaba a formarse una multitud, algunos de ellos se acercaban a la catástrofe humeante que solía ser una camioneta. Observó cómo asomaban la cabeza hacia el espacio donde generalmente se encontraba una puerta corrediza. 18 dedujeron que probablemente estaban buscando más sobrevivientes del accidente. Sí, buena suerte tratando de encontrar cualquier cosa que no sea una pasta roja fina. Casi inmediatamente después de ver lo que había dentro, sus cabezas retrocedieron, las manos sobre la boca. Algunos realmente vomitaron. 18 luchó por mantener el ceño fruncido. Internamente estaba mareada. ¿Estás seguro de que deberías estar de pie? El hombre colocó una mano en su brazo, ella dedujo que esto era un intento de estabilizarla. Hizo todo lo posible para no arrancarle el brazo y castigar a este hombre por poner su repugnante mano sobre su cuerpo. Oh, sí, gracias señor. No podía creer que fuera su voz diciendo esas palabras. Tal vez podría haber sido actriz en una segunda vida. Ella hizo un gesto cortés de que estaba bien para quedarse sola y él la soltó. Dirigió su atención hacia los restos, fingiendo estar conmocionada y aterrorizada por haber sobrevivido a un accidente tan terrible. Podía ver por el rabillo del ojo al hombre que miraba desde el accidente, hacia ella, y luego de regreso al accidente. La mirada de confusión escrita en sus rasgos le dijo que estaba luchando por descubrir cómo se las arregló para salir de un accidente como ese prácticamente ilesa, aparte de algunas rasgaduras en su ropa. Sus ojos estaban fruncidos, claramente tratando de juntar las piezas del rompecabezas en cuanto a lo que había sucedido para causar un accidente tan fatal. Internamente, 18 estaba sonriendo de oreja a oreja. 10 minutos antes, 18 sonreía con un brillo tortuoso en sus ojos. Se había estado divirtiendo absolutamente aterrorizando a la gente de la ciudad. Primero había sido ir a una tienda de ropa y arrancar accidentalmente la puerta de un probador para una perra que había estornudado sobre ella mientras pasaba. Le encantaba ver su rostro mortificado mientras el resto de la fila esperaba su turno para cambiarse la miraba a mitad de camino y se ponía un traje de baño. Afortunadamente, sus ojos habían estado demasiado pegados a la mujer para notar que se escapaba. A continuación, había estado caminando casualmente por un paso de peatones cuando un automóvil que la esperaba le tocó la bocina. Su respuesta había sido disparar una sola ráfaga de Kid Devil en su neumático trasero mientras se alejaban. Hicieron cola de pescas y inmediatamente antes de chocar con una señal de alto una intersección más tarde. Todavía podía oírlos gritar obscenidades al aire mientras se alejaba casualmente. Todo su día había sido así. Todavía no había matado a nadie, pero se había roto una muñeca o dos, por accidente, por supuesto. Estaba ansiosa por su próximo éxito. Era un juego, si alguien la cruzaba, le hablaba con desprecio o decidía que, honestamente, no le gustaba su cara, se convertía en su próximo objetivo. La política de no matar fue realmente interesante de solucionar. Nunca antes había tenido que pensar en cómo iba a lastimar a alguien. Nunca había podido caminar tan libremente entre formas de vida tan inferiores. Todavía los odiaba, pero le resultaba cada vez más divertido simplemente atormentarlos. Eran criaturas tan crédulas y frágiles. El único problema era que, por una razón u otra, no podía matar a nadie. Claro, se dijo a sí misma que era por el juego que estaba jugando, pero en el fondo le molestaba, ¿por qué no podía terminar con cualquiera de sus miserables vidas? No era como si no pudiera hacerlo, pero era mucho más divertido dejarlos heridos o avergonzados, o simplemente miserables en general debido a sus acciones. Era como el hombre entre los escombros, la gente en el edificio de apartamentos, ella no quería matar a nadie de todos modos. ¡No! Se espetó a sí misma, sin siquiera permitirse terminar el pensamiento. Solo estoy actuando raro. Sigo siendo yo. Todavía puedo matar cuando quiera. Es solo que no tengo ganas de matar a nadie en este momento. 18 asintió, eso tenía que ser. ¿Cierto? Oye cariño, ¿estás buscando un aventón? 18 hizo una pausa y volvió la cabeza. Conduciendo lentamente a su lado había una gran camioneta negra con llamas que marcaban el exterior. Un hombre corpulento colgaba de la ventana con una sonrisa tonta en su rostro. No es una mierda de azar. Comenzó a planear cómo iba a castigar a este individuo por dirigirse a ella de una manera tan insípida como ella dijo. No, gracias.
De hecho, estoy justo donde yo, vamos, azúcar, insisto. Como si se lo ordenaran, la puerta lateral se abrió y dos hombres grandes saltaron. La apresuraron, moviéndose lo más rápido que pudieron, lo que fue dolorosamente lento para 18. ¿Está sucediendo esto realmente en este momento? Sus manos masivas y sudorosas agarraron cada uno de sus brazos y comenzaron a intentar tirar de ella hacia las puertas abiertas del vehículo. 18 se quedó rígido mientras luchaban por tirar de ella. Sus ojos se volvieron hacia los pocos transeúntes. Vieron claramente lo que estaba sucediendo, pero ninguno de ellos intervino para ayudarla. Ella era solo una joven indefensa, ¿no? ¿No debería alguien estar tratando de salvarla? Sus rostros leen terror, miedo, debilidad. Sabía que ninguno de ellos intervendría. Levantó las cejas hacia un hombre que estaba a solo 10 pies de distancia, un silencioso ¿planeas ayudar pronto? Parecía a punto de orinarse. Patético. Por eso los odio a todos. Sus ojos escanearon perezosamente a los dos hombres que luchaban por moverla incluso una pulgada de donde estaba parada. Uno de ellos estaba rojo en la cara mientras el otro gruñía dolorosamente fuerte. Ella suspiró internamente. No solo los transeúntes no estaban haciendo nada, sino que no podía deshacerse de estos tipos sin hacer evidente que ella no era quien pretendía ser. Miró a través de la puerta lateral abierta. Había botellas de cerveza esparcidas por el suelo, así como cuerdas y cinta adhesiva. Decir que la ejecución de este intento de secuestro fue algo más que una broma sería una exageración. Se había estado manteniendo bajo control todo el día, principalmente porque le resultaba más entretenido lastimar a estas personas que matarlas, pero ahora esa picazón estaba regresando. Sabía lo que tenía que hacer. Sí, está bien, hagámoslo. Ella puso los ojos en blanco mientras se encogía de hombros y se subía a la camioneta ella misma. Apesta a olor a chico aquí. Olía a la habitación de 17 después de 3 semanas de instalarse. Ese era generalmente el momento en que los hacía cambiar de casa. Cuando se sentó, pudo ver a los dos hombres seguirla detrás, sin aliento y confundidos. Se lanzaron miradas que decían ¿qué diablos acaba de pasar? Entra. Sube. Veo a algunas personas sacando sus teléfonos. Apresuró el conductor. 18 esperaron pacientemente con los brazos cruzados mientras los dos patanes se metían en el auto, uno tropezando con una botella de cerveza antes de estrellarse contra el suelo. La puerta se cerró cuando la camioneta se alejó a toda velocidad, chirriando mientras avanzaba por la carretera. 18 se sentó en silencio mientras los dos hombres obesos se sentaban a cada lado de ella. Está bien, niña, ahora no vas a ser un problema, ¿verdad? Su mano cayó lentamente sobre su muslo antes de comenzar a trepar por sus jeans. El ceño fruncido de 18 estaba más definido que nunca. No por unos segundos más. El hombre hizo una pausa ante este comentario. ¿Qué? Tengo que esperar hasta que tu amigo vaya lo suficientemente rápido antes de matarlos a todos. Un ceño confuso tiró de los rostros de los dos hombres, antes de que comenzaran a sonreír, y luego se rieron. ¿Vas a matarnos? El hombre con la mano en su muslo bramó. Sí. El otro hombre había comenzado a recoger la cinta adhesiva y la cuerda del suelo. Todavía riendo mientras comenzaba a moverse hacia ella, dijo. ¿Y cómo planeas hacer eso femenino? Así. 18 inmediatamente se agachó y aplastó la mano en su muslo, la sangre explotó del apéndice mientras se arrugaba como papel de seda. Antes de que pudiera gritar de dolor, 18 lo agarró por un lado de la cabeza y lo golpeó contra la pared de la camioneta. Un crujido repugnante más tarde, el hombre cayó inerte. Había querido explotarlo contra la pared de la camioneta, pero sabía que si lo hacía se mancharía de sangre toda la ropa. A pesar de esto, una sonrisa se arrastró por los labios de 18. De hecho, había disfrutado de esa muerte. No la había dejado con esa sensación de vacío en North City cuando había recogido a ese hombre que salía de los escombros. ¿Qué fue eso? Llamó al conductor, sus ojos se enfocaron en la carretera. ¿Qué fue ese ruido? Sonrió al ver que el segundo hombre, el que había estado jugando con la cinta, comenzó a temblar de miedo como todos los demás humanos que había masacrado. Esa transición inmediata de depredador a presa, esa comprensión de lo absolutamente jodido que estaba, era embriagador de ver. Una sonrisa profunda y malvada apareció en los labios de la mujer. Pepe, por favor, lo siento, ¿de acuerdo? Yo, no quise que, 18 lo silenció mientras extendía la mano, agarrando la parte posterior de su cabeza antes de golpearla de cara contra el piso metálico de la camioneta. Hizo un crujido repugnante cuando su cabeza salpicó el piso de la camioneta.
Ella frunció el ceño cuando una salpicadura de su sangre se abrió paso en sus botas. Bueno, supongo que tendría sentido si un poco de sangre me cayera. Oye. Chicos. ¿Qué diablos estás haciendo ahí atrás? La cabeza del conductor se giró para mirar por encima del hombro, solo para ver a 18 agachada a su lado, su rostro flotando a pocos centímetros del suyo. Se sobresaltó, desviándose por un momento antes de recuperar el control de la camioneta. 18 podían escuchar a un vehículo en un carril adyacente tocar la bocina en algún lugar detrás de ellos. ¿Qué demonios? ¿Dónde está? Cuidado, dijo tímidamente, debes mantener la vista en el camino. De lo contrario, se inclinó casualmente hacia adelante, colocando una mano en la pierna que operaba los pedales y empujaba hacia abajo. Podrías estrellarte. Escuchó al hombre gritar mientras aplicaba una dolorosa cantidad de fuerza en su pierna, tanto que ni siquiera podía apartar el pie del camino. Hey. Basta, perra loca. 18 lo miraba con una sonrisa tímida. Podía sentir sus intentos desesperados de levantar el muslo y soltar el pedal a medida que aumentaba su velocidad. 60, 70, 80, podía escuchar el motor luchando por acelerar más mientras el hombre se desviaba de izquierda a derecha tratando de evitar el tráfico con una mano mientras la otra intentaba desesperadamente alejar la mano de 18 de su rodilla. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Quieres matarnos a todos? Chicos. Quítame esta perra de encima o vamos a... El hombre miró por encima del hombro en ese momento. Su frase se desvaneció lentamente mientras su rostro se ponía pálido, sus ojos contemplaban lo que en un momento habían sido sus amigos. Inmediatamente volvió a centrar su atención en donde se inclinaba 18, todavía divertido por la situación. Para su crédito, todavía estaba zigzagueando alrededor del tráfico con relativa eficacia a pesar de que el velocímetro marcaba 120 mph. ¿Quién eres? Susurró, con voz temblorosa. Había dejado de intentar liberar su pierna de su agarre ahora. Sus dos brazos temblorosos estaban al volante ahora tratando desesperadamente de evitar el tráfico. Cuando 18 se inclinó más cerca del hombre, su mirada siniestra se fijó en la de él, su otra mano se estiró casualmente y agarró el volante. Tengo un montón de nombres, demonio, asesino, monstruo. El hombre se había alejado tanto que ahora estaba apoyado contra la ventana, temblando de miedo. Pero el nombre con el que probablemente me conozcas es Androide 18. Ella sonrió sombríamente, encantado de conocerte. Luego, tiró del volante. 10 minutos después, 18 podían oír sirenas ahora. Pensó que habría ambulancias con la esperanza de salvar lo poco que quedaba de sus cuerpos salpicados. No había tenido la intención de chocar con un edificio de ladrillos, pero tenía que admitir que el resultado había sido muy interesante de ver. Observó cómo los ojos se apartaban de ella para mirar hacia donde comenzaban a aparecer luces intermitentes rojas y azules. 18 decidió usar este momento para escabullirse mientras se retiraba entre la creciente multitud. Oye. ¿A dónde fue esa chica? Podía escuchar al hombre que había tratado de estabilizarla antes. Ella sonrió. Nadie podría recordarla con precisión. Había demasiada sangre, demasiada carnicería para que ella fuera memorable. Nadie había estado mirando al único sobreviviente del accidente, y los pocos que lo habían hecho no recordarían lo suficiente como para dar una descripción lo suficientemente precisa como para que la policía se fuera. No es que pudieran hacerle algo si la encontraran. 18 años podía imaginarlo ahora. Oye, tú. Te queremos para interrogarte. Yo. Kaboom. La sonrisa de 18 era inquebrantable cuando salió casualmente de la multitud y comenzó a caminar por la calle. No se había dado cuenta de lo divertido que sería. Tal vez debería ir al centro y ver en qué puedo entrar. Sabía que el crimen era más común allí, y como ella era solo una chica pequeña, atractiva e indefensa, estaba segura de que alguien trataría de aprovecharse de ella. Hizo una pausa ante esto. Espera, ¿por qué fue divertido? Miró por encima del hombro a la multitud de personas. Podía matar a cualquiera de ellos si quisiera. Fácilmente podría levantar una mano y hacerlos volar a todos hasta el olvido si le apetecía. Pero eso era todo, no tenía ganas. Eligió a una mujer joven con forma redonda y se imaginó cómo podría matarla. Incluso levantó una mano hacia ella en preparación para disparar una ráfaga de energía. Pero el impulso, la motivación simplemente no estaba allí. Un ceño fruncido tiró de los labios de la mujer. Cuando había estado en la furgoneta, cuando había golpeado la cabeza del hombre contra el costado de la furgoneta, se había sentido bien.
Se había sentido como antes otra vez, como la asesina, malvada y hermosa dueña de la muerte que siempre había sido. Pero ahora, ese sentimiento se había ido de nuevo. Mirando a la mujer, no se atrevió a hacerla explotar. Era como el hombre entre los escombros otra vez, como la gente en el edificio que había destruido hacía solo unos días. Se sentía vacío. Maldita sea. Ella echó humo internamente mientras dejaba caer su brazo a su costado. Por un breve momento durante ese viaje, pensó que había solucionado su problema. Que había vuelto a ser la misma de antes, que la duda, la incertidumbre finalmente había atravesado su sistema y que podía volver a matar como antes. Suspiró. Parece que estoy de vuelta en el punto de partida. Se guardó las manos en el bolsillo mientras se alejaba de la multitud, pateando un guijarro que cruzó la calle y golpeó una señal de alto. He estado haciendo el tonto durante demasiado tiempo. Necesito seguir adelante con mi plan. Claramente no voy a volver a la normalidad haciendo esta mierda. La mujer miró hacia arriba con el ceño fruncido, buscando un edificio de tamaño decente con un callejón de tamaño apropiado para esconderse. Mientras caminaba por la acera buscando, internamente trató de entender por qué había estado tan ansiosa por matar entonces en lugar de ahora. No es que esos tipos hubieran sido diferentes a la gente de aquí. Eran tan débiles y patéticos como todos los demás humanos en las calles. Entonces, ¿qué fue? ¿Era que intentaban secuestrarme? Quiero decir, claro, fue molesto, pero no es como si tuvieran ninguna posibilidad de tener éxito. No es como si pudiera enojarme con ellos intentando. 18 De repente se congeló en su lugar, sus ojos contemplaron una vista que no había esperado en lo más mínimo. Sus ojos se abrieron mientras registraba que, o más bien, a quien estaba viendo. Caminando por la acera en el lado opuesto de la carretera, un cono de helado en la mano con ese mocoso de cabello lavanda caminando a su lado. Blondie. Rohan, una sonrisa agradable descansó en los labios de Gohan mientras caminaba por la acera. Había pasado mucho tiempo desde que había comido helado. Había elegido la menta esta vez. Pensó que estaba bien. Trunks caminaba a su lado, lanzándole miradas extrañas entre bocados de su chispa de chocolate. Gohan sabía que esto no había sido lo que el chico había esperado cuando finalmente trajo los frijoles en su Deya Jigobe. Trunks había estado listo para volver a entrenar y, por lo general, eso sería exactamente lo que harían después de una derrota como la que había tenido. Pero ese es el objetivo de esto, ¿no? Gohan sabía que volver a entrenar era la decisión obvia que debía tomar. Para fortalecerse, luchar más duro, etc. Pero eso sería volver a caer en los mismos viejos hábitos. Y si realmente quiero fortalecerme, si quiero cambiar para mejor, que necesito liberarme de esos hábitos. Rohan, dijo Trunks tragando otro bocado de helado. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? ¿No es obvio? Trunks levantó una ceja. El Saiyajin mayor sonrió. Estamos disfrutando de un helado. Estaban vestidos de manera informal. Gohan con unos jeans simples y una camisa negra con una manga atada. Trunks con unos pantalones holgados que parecía preferir y una camisa azul de manga larga. Trunks refunfuñó. Eso no es lo que quiero decir y lo sabes. La sonrisa de Gohan cayó levemente. ¿Qué podía decirle al niño? Tampoco lo entendía completamente. Demonios, esto era solo una suposición de lo que tenía que hacer para romper con sus hábitos. Algo aleatorio, extraño y nuevo y algo que no sería lo mismo, la misma rutina. Eso era todo lo que realmente era. Algo nuevo que agregar a la ecuación. Si era lo correcto agregar, Gohan no tenía idea. El hombre se encogió de hombros, honestamente. Solo pensé que sería bueno salir a tomar un helado por una vez. Ya sabes, prueba algo nuevo. Terminó su respuesta con un mordisco de su cono. Por el rabillo del ojo pudo ver a Trunks frunciendo el ceño ante su respuesta. Estaba claro para él que el chico no estaba satisfecho con su respuesta, no lo culpaba, pero apreciaba que parecía contento de dejarlo en paz por ahora. Gracias Trunks. Gohan sonrió. Guau. ¿Qué está pasando allí? Trunks señaló el camino donde se había reunido una multitud. Ni un momento después, el sonido de las sirenas llenó sus oídos antes de que una ambulancia y la policía pasaran corriendo junto a ellos. Trunks comenzó a pararse sobre la punta de los dedos de los pies, tratando de ver más allá de la creciente multitud. Me pregunto qué pasó. Anunció con una curiosidad mórbida. Gohan frunció el ceño mientras hacía lo mismo. No le gustaba ver a la gente herida, nunca le gustaba verlo, pero eso no significaba que no quisiera saber qué había pasado.
Siendo más de una cabeza más alto que Trunks, podía ver ligeramente por encima de la multitud, distinguiendo la parte superior de una camioneta destruida y una salpicadura roja que se arrastraba por la pared de ladrillos. Un accidente automovilístico, y uno malo. Vamos Trunks, vayamos por el otro lado. Dijo mientras se detenía y se volvía. Imaginó que Bulma no querría que Trunks viera aún más sangre de la que ya había visto en sus 14 cortos años. Asombro, vamos. Quiero ver. Sin baúles. Habló con una severidad en su voz que le dijo al niño que lo dejara en paz. El adolescente de cabello lavanda suspiró mientras se volvía con su mentor. Está bien, está bien. Sin embargo, ¿a dónde vamos ahora? Gohan frunció el ceño ante la pregunta. ¿A dónde iban ahora? Recordó lo fácil que había sido ir al cine, pero desde que la industria del cine se derrumbó, las salas de cine casi habían quebrado. Los únicos que todavía estaban jugaban repeticiones y poco más. El Saiyajin mayor sabía que tenía que haber otras cosas que la gente hiciera para divertirse en la ciudad, pero ser educado en casa en una cadena montañosa durante la primera mitad de su vida, seguido de años de aislamiento en el entrenamiento, dejó al joven sin muchas otras ideas. Su atención se dirigió al cielo, donde el sol poniente proyectaba un resplandor naranja a través de las nubes. Se está haciendo tarde. Quizás sea un buen momento para volver. Trunks se encogió de hombros. Sí, está bien. El adolescente se arrodilló en preparación para emprender el vuelo cuando Gohan dijo: ¿Qué estás haciendo? Trunks levantó una ceja. ¿Preparándose para volar? Si Gohan pudiera cruzarse de brazos, lo habría hecho en ese momento. Con toda esta gente alrededor. ¿Y qué? ¿Te das cuenta de que las únicas personas que se sabe que vuelan son los androides y el guerrero dorado? Gohan estaba internamente contento de que hubieran elegido ese nombre para él. Hizo que caminar por la ciudad como él mismo fuera fácil, ya que todos solo lo conocían en su forma de Super Saiyan. Observó cómo el niño se dio cuenta. Si volara ahora, causaría pánico masivo. Oh, sí, eso tiene sentido, así que, ¿qué hacemos? Llamar a un taxi. Gohan puso los ojos en blanco. Vamos, sígueme. Los dos doblaron una esquina antes de caminar por un callejón donde no podían ver a nadie. Gohan se concentró en las fuerzas vitales de la zona, esperando hasta estar seguro de que no había nadie cerca antes de detenerse. ¿Estamos listos para irnos?, preguntó Trunks. Solo un segundo, Gohan giró la cabeza y miró hacia el callejón detrás de ellos, con el ceño fruncido al pensar que había captado un movimiento que se zambullía justo detrás de un gran contenedor de basura. Estiró sus sentidos y no pudo sentir nada. Debe haber sido un truco de la luz, supongo, frunció el ceño, por alguna razón sus instintos le decían que algo andaba mal. Gohan, vamos. No hay nadie alrededor. Despeguemos ya. Gohan apartó su atención del contenedor de basura. Sabía que Trunks tenía razón, ambos podían sentir la energía vital y no había nadie alrededor a bastante distancia. Mis nervios deben estar al límite. En realidad, no había dado un paseo por la civilización durante la mayor parte de un año. Había sido una pérdida de tiempo cuando podía estar entrenándose a sí mismo o entrenando a Trunks. Quizás tener tanta gente alrededor por una vez estaba jugando con él. Sí, eso tiene que ser. El hombre asintió, sí, podemos salir. Trunks sonrió antes de dar el último mordisco a su cono y disparar hacia el cielo. Gohan lo siguió rápidamente. 18 años no podía creer su propia suerte mientras los seguía a una buena distancia. Había estado segura de que Blondie, no tan Blondie la había visto allí en el callejón, pero por alguna razón había optado por ignorarla. Esto no puede ser real en este momento. Me comí una pata de conejo envuelta en tréboles de 4 hojas y no la recuerdo. Observó cómo el dúo viajaba una buena distancia antes de detenerse y aterrizar junto a un modesto edificio redondo. Se quedó arriba mientras hablaban de algo antes de que el chico de cabello lavanda entrara en la residencia sin Blondie, para su sorpresa. No pensé que vivieran separados. Observó cómo el hombre miraba a su alrededor por segunda vez antes de despegar hacia el cielo nuevamente. 18 años se retiró rápidamente mientras se lanzaba hacia atrás hacia las nubes, tomando nota mental de la residencia mientras lo hacía. Ahora sé dónde vives, Robin, observó cómo Blondie despegaba en dirección opuesta. Pero veamos si no podemos averiguar dónde vive Batman, ella salió disparada en su persecución.